Bueno, siendo las 2:05 de la tarde, les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Carolina Franco, directora de internacionalización del Tecnológico de Antioquia, y estaré acompañándolos en representación de la RCI y el comité organizador. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat, pues tendremos 7 pausas en el taller para que hagamos de este un espacio más dinámico. También pueden pedirnos la palabra a través del chat para habilitar su cámara y su micrófono. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos. Los invitamos también a visitar los stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Para nuestro taller, Uso de las TICs para innovar en la investigación educativa, tendremos como invitado al doctor Ricardo Valenzuela González. El doctor Valenzuela ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Allí impartió cursos en las modalidades presencial y en línea en los programas de maestría y doctorado en educación. También es asesor de tesis en dichos programas. Realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Civil y de maestría en Enseñanza Superior en la Universidad de La Salle, México. Gracias al apoyo del programa Fulbright y de la Fundación Ford MacArthur, realizó estudios de maestría y doctorado en Psicología Educativa en la Universidad de Texas de Austin, Estados Unidos. Su experiencia de trabajo ha girado primordialmente alrededor del campo educativo, donde ha impartido materias en áreas que van desde las matemáticas y la física hasta las de psicología, educación y metodología de la investigación. Todo esto en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Como investigador, sus proyectos han estado asociados también con distintas áreas, destacando las de aprendizaje estratégico, evaluación educativa, educación en línea, tecnología educativa, educación basada en competencias e innovación educativa. Ha ocupado diversos cargos directivos, tales como el de coordinador del Departamento de Física y Matemáticas y secretario académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Salle, vicerrector académico de la Universidad de La Salle Morelia y director del programa de doctorado en innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, el doctor Valenzuela es consultor, instructor y conferencista independiente sobre temas de desarrollo de talento en las organizaciones, innovación educativa, diseño, implementación y evaluación de modelos y programas educativos, así como en el empleo de métodos de investigación y evaluación para distintos propósitos educativos y organizacionales. Con este impresionante currículo le doy entonces la bienvenida al doctor Valenzuela. La audiencia es suya.
Carolina, muchas gracias por la presentación. Por favor, confírmame si se está viendo bien la presentación en Prezi. Ya la vemos, sí, señor. Excelente, perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Carolina, ay, ¿qué dice aquí? ¿Lo están viendo todavía? Sí. Sí, la vemos muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues un gusto estar aquí en esta conferencia latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Siempre es un gusto estar pues en contacto con los amigos colombianos. Es un país al que quiero mucho. He tenido la oportunidad de ir yo no sé cuántas veces. Yo creo que unas, ¿qué serán? 25, 30 veces. Obviamente conozco Bogotá, conozco el norte de Bogotá, todo lo que es Boyacá, conozco Medellín, que es de donde tengo entendido que Carolina está ahorita transmitiendo. He estado en Popayán, he estado en Cali, he estado en Cartagena, he ido a Bucaramanga, hasta Cúcuta, he ido ahí en la frontera con Venezuela, es decir, conozco pues una buena parte de Colombia. Y pues siempre es un gusto estar en contacto con ustedes. Más gusto me daría estar presencialmente en algún evento, porque siempre viajar para allá es muy, muy enriquecedor. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta plática, uso de las TICs para innovar en la investigación educativa. Cuando me pidieron hacer un video de presentación y el evento es sobre internacionalización, uno de los comentarios que yo hacía es, hay internacionalización en la docencia, es decir, en intercambios de alumnos, de profesores, pero también debe haber internacionalización en la educación continua o en lo que se tiene que ver con extensión y desde luego en la investigación. La investigación también debe tener un contacto internacional, debemos tener una relación. Y de ahí viene precisamente esta propuesta de taller para este congreso, para este evento que se está trabajando. Y al respecto, pues hago dos comentarios importantes. Uno de ellos, la presentación está en Prezi. Ustedes si buscan mi nombre o buscan el título de esta conferencia en prezi.com, la presentación está disponible para todos ustedes y la pueden consultar las veces que lo crean conveniente. Y el segundo aviso es que cada determinado tiempo, como ya lo dijo Carolina, cada dos circulitos que vamos a ir viendo, aquí se ve un poquito la lógica, la dinámica que vamos a ir siguiendo. Vamos a dar un espacio para que hagan preguntas. Entonces, si les surge la pregunta y no esperarnos hasta el final, váyanla anotando en el chat y Carolina cada determinado tiempo nos va a hacer el favor de leer las preguntas y las vamos respondiendo para que esto sea más un diálogo, una dinámica de diálogo que una presentación corrida y dejar las preguntas hasta el final. Entonces vayan anotando sus preguntas en el chat para irlas respondiendo y no esperarnos hasta el final. Bueno, dicho todo esto, este tema de las TICs ha estado omnipresente y sobre todo en estas épocas de pandemia, dicen los expertos que en los pasados 4 meses se han acelerado los procesos de transformación digital que normalmente hubieran durado 6 años. Es decir, como que la pandemia, el COVID y demás situaciones han acelerado mucho de este proceso de transformación digital a nivel institucional y desde luego a nivel personal. Es decir, los profesores han tenido que familiarizarse con muchas de estas tecnologías que han estado presentes pues, en todas las dimensiones de nuestra vida, de nuestro trabajo. Desde hace mucho existe un debate que dice, bueno, las TICs favorecen el aprendizaje o no favorecen el aprendizaje, o tal vez no hagan diferencia alguna, o bien tal vez lo que hacen es obstaculizar el aprendizaje más que ayudarlo. Siempre que hablamos de tecnologías de información y comunicación, surge este debate, pero en realidad este es un debate arcaico, es un debate que yo escuchaba hace como 20, 21 años cuando entré al Tecnológico de Monterrey. Era un debate que estaba esto dentro de las revistas académicas, dentro de los journals internacionales, y básicamente la pregunta que nos hacemos más bien en la era actual es, si las TIC son herramientas, ¿cómo las tendríamos que usar para promover o facilitar el aprendizaje? Es decir, básicamente hay que ver cómo trabajar esas herramientas para que realmente promuevan o faciliten el trabajo y no lo obstaculicen. Entonces, no es que las TIC sean buenas o malas en sí mismas, depende de cómo las utilicemos, es el éxito o fracaso que vamos a tener con ellas.
Y desde luego, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿y qué decir del uso de las TICs para la investigación educativa? La reflexión anterior, el punto anterior es sobre la docencia, ¿favorecen o no favorecen el aprendizaje de los alumnos? Pero no nos vamos a centrar en ese debate, en esa discusión. Básicamente lo que quiero aquí reflexionar, y eso va a ser la pauta para todo lo que es esta presentación, es ¿qué podemos decir de las TICs para la investigación educativa? ¿Cómo nos ayudan las TICs? Si se habla tanto de innovar en la forma de educar, ¿por qué no hablar de innovar en la forma de investigar? Creo que las TICs tienen mucho que aportar y tienen mucho que aportar en torno a la internacionalización, pero también en torno a esta forma de trabajar que nos ha recluido en nuestras casas, en nuestros aposentos y que no nos ha permitido pues convivir, salir a otros lados precisamente por prohibiciones que muchas veces pues se deben precisamente para beneficio de nuestra salud. Hago una nota aclaratoria de que aunque para la preparación de esta conferencia se tuvo en mente el contexto de la investigación en el campo educativo, y básicamente yo me he movido, como ya lo dijo Carolina cuando leyó mi currículum, en el terreno del campo educativo, mucho del contenido es aplicable si ustedes hacen investigación en otras áreas disciplinares. Si tenemos aquí personas que trabajen en campos de ingeniería, de administración, no necesariamente de educación, creo que mucho de lo que vamos a ver hasta aquí es aplicable. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo entran las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de investigación? Yo creo que de entrada es el acceso rápido a una gran cantidad de información. Es decir, en el pasado, cuando íbamos, los que ya tenemos algunas canas, a la biblioteca, y todavía a mí me tocó buscar en los tarjeteros dónde estaba la ubicación de un libro, irlo a buscar y rogar que no estuviera prestado para poderlo consultar, era la forma de trabajar en el pasado. Y actualmente, pues desde luego, a través de la computadora tenemos acceso a una enorme cantidad de bases de datos digitales, de libros, de ebooks, y tenemos acceso a una cantidad impresionante de información. Esto es lo que para los que están jóvenes y que no saben la manera en que se usaba el Google, este era el Google prehistórico. Es decir, básicamente buscábamos en tarjetitas e íbamos a buscar el libro en los anaqueles de una biblioteca. Y era la manera en que nosotros buscábamos información. No existía Google, no agarrábamos el celular y nos poníamos a buscar la información. Y actualmente, como les digo, pues en una biblioteca digital yo puedo buscar una serie de palabras clave, puedo buscar esa información y me sale un desplegado. Fíjense, por ejemplo, en este caso, 13,972 resultados para el tema de Educational Technology. Y esto ya tiene algún tiempo. Entonces, seguramente se encuentran más resultados en una base de datos como lo es ProQuest Education. Y en términos generales, pues hay una gran cantidad de bases de datos que allí es donde precisamente empieza el concepto de internacionalización cuando hablamos de la investigación. Cuando hablamos de investigación, la visión que tenemos que tener de internacionalización es qué es lo que están haciendo investigadores, pares académicos en otras partes del mundo. ¿Quiénes son las personas en otros países que más están publicando sobre el tema que a mí me interesa? Si me interesa motivación en la educación o motivación para el aprendizaje, si me interesa el tema de tecnologías y más específicamente si me interesa quién está publicando más sobre realidad virtual, sobre innovación educativa, ustedes nombren el tema que quieran. Y precisamente la idea de estas bases de datos, que las voy a recorrer muy rápidamente, EBSCO, una base de datos también que nos da acceso pues, a una gran cantidad de artículos. ERIC, que es Educational Resources Information Center de los Estados Unidos, no nada más de artículos, sino también mucho de lo que se denomina la literatura gris o recursos didácticos, cosas de ese tipo. La librería de la OECD, que hace mucho o hace muchas contribuciones sobre el tema de educación, no solamente sobre temas de carácter económico. En México, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene un proyecto que ya tiene muchos años, que ha ido evolucionando muy bonito, que es REDALIC. Es esta red de América Latina y del Caribe para tener un sistema de información sobre revistas que se publican en toda América Latina, en Brasil y en la península ibérica.
Entonces, es un proyecto interesante y totalmente accesible, libre, pero también tenemos otras bases de datos como lo es ProQuest, por ejemplo, Education Database, que son puros artículos de revistas en inglés. Estamos hablando de más de 1,100, 1,200 revistas la última vez que lo revisé, que muchos de esos artículos están disponibles al alcance de un clic. Si queremos consultar tesis de maestría, disertaciones, está otra base de datos de ProQuest, que también es la que atrajo a UNI, una entidad que estaba precisamente documentando todas las tesis, sobre todo de Estados Unidos, que se publicaban. Hay una base de datos muy interesante que es Sage Research Methods. Esa también jala mucha información, pero sobre todo, si tuviéramos tiempo, se las mostraría para ver cómo puedo manejar un tema, por ejemplo, investigación etnográfica, y me saca videos, textos que hablan sobre investigación etnográfica, ejemplos de artículos, en fin, es una base de datos fantástica. Muchas de estas son de paga, nosotros las tenemos en el Tecnológico Monterrey, y obviamente dentro de los índices de lujo que muchas veces se manejan como de supuesta mayor calidad, se tiene Scopus como un referente importante, y desde luego Web of Science. Cada uno de ellos, cada una de estas bases de datos, vamos, valdría la pena dedicarle un tiempo importante para que pudiéramos saber cómo funciona, por ejemplo, cómo se hace una búsqueda básica, una búsqueda avanzada, cómo se usan operadores booleanos, el AND, OR, NOT, en fin, cómo podemos de alguna forma ir buscando esa información, cómo tenemos acceso a artículos que son de carácter abierto, qué es lo que pasa con los artículos que se requiere pagar para poder tener acceso a ellos, las diferentes formas que se tienen precisamente de publicar todo esto. Esto nos da un acceso a información fundamental que es importante, por ejemplo, para una revisión de literatura. Es importante para que nosotros podamos decir en un artículo que estamos escribiendo, en un escrito que estamos tratando de publicar, qué es lo que se hace en otras partes del mundo. Y ese es el inicio precisamente de una visión internacional de la investigación. No podemos quedarnos simplemente con la investigación que se hace en una comunidad muy pequeña, en nuestro contexto muy particular. Muchas veces se trata de demeritar lo que se hace en otros lados, y yo creo que hay un error importante al respecto porque vamos, el argumento que se maneja es que eso es aplicable a otros lados, pero no es aplicable a mi contexto. Claro que, digo, hay mucho de razón al respecto, pero es importante de alguna manera que veamos qué se está haciendo en otros lados, no porque lo vayamos a aplicar directamente, sino que tal vez podamos evitar precisamente hacer investigaciones que ya se han hecho muchas veces en el pasado. Entonces, hasta aquí, digamos, sería un primer punto que quería comentarles. Quiero hacer aquí una pausa, pedirle a Carolina se abre su micrófono y ver si hay algún mensaje que esté en el chat. Y recuerden que pueden ir planteando sus preguntas conforme vamos avanzando. ¿Cómo vamos, Carolina? ¿Bien? Ricardo, aún no tenemos preguntas en el chat, pero yo sí quisiera extenderte una pregunta de mi parte. Adelante, sí. Y es la transferencia de estas herramientas también al contexto de aula y a los estudiantes, desde cómo podemos motivar a los estudiantes a usar estas tecnologías de la información y la comunicación con estos propósitos educativos y formativos, ya que hemos visto que nuestros estudiantes, más que nativos digitales, son nativos de las redes sociales. Muy bien dicho, Carolina. De hecho, ese es el último slide o la última presentación, la última pantalla que voy a presentar en Empresi, de la importancia de que muchas de estas tecnologías se puedan manejar a nivel curricular, es decir, que en el currículum, en los planes de estudio, explícitamente hablemos de esto, porque el hecho de que nuestros estudiantes, pues ya no estamos hablando de millennials, ya hablamos de que muchos estudiantes ya son centennials, ya son de este siglo. Como tú bien lo dices, están metidos y pueden estar las horas haciendo un video para TikTok. Ya no usan Facebook, pero sí usan mucho Instagram, pero eso no los capacita para saber buscar. El saber buscar información, así como lo estoy comentando, por ejemplo, qué palabras poner aquí, esas palabras, cómo usar sinónimos a través de un thesaurus, cómo hacer búsqueda avanzada con operadores booleanos, cómo saber qué documentos buscar, cómo filtrarlos por fechas, si tienen texto completo o no. Son competencias de búsqueda de información que deberían estar
¿Sí se está escuchando bien? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Es que una falla en el speaker, pero bueno, si en algún momento se corta, me interrumpes, por favor, porque hay un signo de admiración en el micrófono del audio. Bueno, el caso es que sí tendríamos que enseñarles a desarrollar las competencias para usar estas TICs. El hecho de que sean nativos digitales no garantiza que sepan usar esto. Vamos, no garantiza que sepan usar simplemente bien usado un Word, un Excel, un PowerPoint, por no decir otro tipo de herramientas. Entonces, tenemos que ver cómo formar a nuestros estudiantes a nivel curricular, planteándolo claramente, definiendo claramente cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos de aprendizaje, las competencias que queremos desarrollar en ellos en aras de esto. Y ver cómo irlo manejando. Muchas veces las TIC se manejan como una competencia transversal. Y esa competencia transversal es simplemente el cómo desarrollo, además de enseñar mi disciplina, cómo desarrollo, por ejemplo, el uso de las TICs. Hay otras competencias transversales, como puede ser, por ejemplo, el pensamiento crítico, como puede ser el trabajo colaborativo, el aprender por cuenta propia. Bueno, una de ellas es el uso de TICs y el uso de sistemas de información. Entonces, esas competencias transversales tenemos que ver cómo irlas desarrollando en el contexto de las disciplinas, de las materias que nosotros estamos impartiendo. Entonces, muy buena observación, Carolina, y seguimos adelante entonces. ¿Vamos bien? Muy bien, continuemos. Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ya buscamos la información, ya tenemos un grupo de artículos, de revisión de artículos, y viene un aspecto importante. ¿Cómo organizamos esta información? En el pasado, pues, yo recuerdo cuando hacía mi tesis doctoral, que tenía alteros de hojas que mandaba imprimir, y las mandaba imprimir para tenerlas catalogadas por orden alfabético, y ahí buscaba toda esta información. Y actualmente, con el uso de tecnologías de información y comunicación, pues desde luego hay que saber lo que comentaba hace un momento, cómo usar motores de búsqueda, operadores booleanos, selección de palabras clave a través de tesaurus. Pero una vez que ya tenemos eso, es como utilizo herramientas. Aquí quiero mencionarles algunas. Zotero, no sé si la conozcan, va muy vinculada con Firefox. Mendeley es otra herramienta muy importante que nos permite ir viendo incluso las tarjetas que antes se escribían, esas tarjetas grandes, porque había tarjetas chicas para referencias bibliográficas y tarjetas grandes que eran las tarjetas de trabajo. Bueno, actualmente mucho de esto se puede hacer de manera electrónica y las puedo guardar en un sistema como Mendeley o, por ejemplo, como EndNote. Básicamente, cada una de ellas nos permite tener referencias, las puedo socializar. Cuando yo meto los datos adecuadamente dentro de estas bases de datos, automáticamente me permite generar, por ejemplo, la referencia en estilo APA, de la American Psychological Association, que es una forma de trabajar, y es cada una de estas herramientas, pues es fundamental para poder gestionar la información. Entonces, creo que eso es algo fundamental, ya cómo trabajar este tipo de herramientas, cómo irlas manejando para organizar pues la gran cantidad de artículos que muchas veces requiere una investigación, sea un trabajo escolar, sea una maestría, una tesis de maestría, una tesis doctoral. Requerimos sistematizar esta información y cuando estamos citando algo, por ejemplo, textualmente, lo podemos incluso incluir dentro de muchos de estos aspectos de cada una de estas referencias y podemos en un momento dado, cuando estamos ya escribiendo el artículo o cuando estamos escribiendo la tesis, poner la referencia, la cita textual, poner la citación adecuada, Valenzuela 2016, y en referencias escribir toda la referencia de acuerdo con un estilo que puede ser el manual APA o cualquier otro, el del IEEE o cualquier otro que se defina en la institución educativa. Entonces, esto es fundamental, saber gestionar la información para no revolverla, para que no se nos pierda, para que no se cometan. Créanme que esto que decía Carolina hace un momento, de que los estudiantes pueden trabajar muy bien ciencias de redes sociales, pero no saben cómo trabajar esto, yo lo veo con una serie de errores garrafales cuando están escribiendo referencias y citas. No hay una congruencia, una
coherencia entre una cita que tal vez tenga Valenzuela 2016 y en la referencia se escribe Valenzuela 2018 y nada más se cita una sola vez a Valenzuela. Es decir, esa falta de coherencia, de que no se pone la información completa dentro de la referencia, se debe justamente a que no sabemos gestionar información. Esto aplica tanto para estudiantes como para los profesores. Obviamente, cuando hablamos de investigación, la investigación no es algo que se lleve a cabo como en el pasado, como el llanero solitario, es decir, que era independiente y uno solo realizaba la investigación. Actualmente tenemos que tener comunicación con colegas. Esto es fundamental y más lo es en esta época, vamos, aún y cuando no hubiera la pandemia, el hecho de sabernos comunicar con colegas de otras latitudes sin tenernos que transportar, sin tenernos que mover, es fundamental. Pues herramientas como el WhatsApp y cualquier otra que tenga que ver con chats es fundamental. Vamos, agarran el chat, busquen el contacto, manden el mensaje, ya podemos tener una serie de videoconferencias. Hace tiempo, bueno, todavía se sigue usando Skype, pero tenemos Webex, Zoom, tenemos Teams y la verde de la derecha abajo es la de Google Meet. Cada una de ellas pues tiene ventajas y desventajas. Muchas tienen versiones gratuitas, pero tiempos limitados. Por ejemplo, Zoom, cuando no es profesional, creo que son 40 minutos y se corta y hay que volver a entrar. Pero cada una de ellas como que tiene sus ventajas y desventajas respecto también al número de personas que admite. Y eso nos permite pues mantener contacto como están teniendo ustedes en este momento conmigo. Yo estoy en la Ciudad de México en este momento. Ustedes están en distintas partes de Colombia. No sé si haya también participantes de otros países. Pero vamos, podemos estar en comunicación y eso es fundamental para lo que vendría siendo un trabajo de investigación. Cuando pensamos en la investigación hay que verlo como una acción, una actividad de carácter social. Y eso lo que significa es que yo requiero socializarme. Obviamente es bien importante saber cuál es el grupo de referencia que yo tengo. Por grupo de referencia es a quién me gusta leer porque escribe sobre mi tema, por ejemplo, sobre tecnologías de información, sobre motivación para el aprendizaje, sobre innovación educativa. Entonces yo necesito tener la referencia de cuáles son las personas líderes en mi área, en distintas partes del mundo, que saben sobre el tema que a mí me interesa, para que eventualmente, conforme yo empiece a producir, ellos puedan leerme y me pueda posicionar dentro de ese grupo de referencia. En ese sentido, la investigación tiene un carácter social muy importante y en donde la comunicación es fundamental. ¿De acuerdo? Y desde luego, existen otros aspectos de comunicación que es, por ejemplo, redes profesionales. A través de LinkedIn, pues uno presenta su currículum vitae, pero uno también puede compartir las referencias que uno, de artículos que uno va publicando, puede de alguna forma socializar también en esos aspectos. Y en términos generales, pues uno puede darse a conocer en distintas latitudes. Esa es la idea precisamente de internacionalización, en donde estamos comunicando mucho del trabajo que vamos realizando. ¿De acuerdo? Aquí hago una pausa y le vuelvo a preguntar cómo vamos con tiempo. Todavía tenemos media hora más. Perfecto, muy bien. ¿Y hay alguna pregunta? Por ahora preguntas no tenemos. Tenemos un comentario de Wilson Alejandro que nos afirma que efectivamente Mendeley es muy útil para organizar la información y organizarla con la bibliografía directamente en Word. Ah, qué bueno que tenemos usuarios. Bueno, aquí vale la pena una pausa para comentar algo que digo que me hubiera gustado tener más tiempo para hacerlo, e incluso pues aplicar alguna herramienta Menti o demás para estarles preguntando quiénes ya conocen tal herramienta, quiénes usan esta otra. Sino una cosa es conocerla y otra cosa es dominarla en su uso. Y sería muy interesante en un taller que tuviera más de 1 hora y media de duración el poder efectuar ese tipo de interacción para saber qué tanto conocen estas herramientas. Pero yo le decía a Carolina que en realidad esta sesión del día de hoy es parte de un taller que dura 1 año. Les van a decir, ah, caray, un taller que dura 1 año. Sí, porque cada una de estas herramientas que estamos viendo es una tarea para que ustedes exploren una herramienta por semana. Entonces, esa es la tarea que quiero dejarles. Cada una de estas herramientas
que si ustedes tienen acceso, ojalá que puedan tener acceso a ellas, que digan, me voy a dedicar una semana a conocer esta herramienta, a estudiarla bien, tanto si yo soy investigador como si soy profesor de cursos de investigación y se las quiero enseñar a mis estudiantes. Entonces deberíamos como profesores, como investigadores, conocer muy bien cada una de estas herramientas y si estoy presentando, no sé si estoy presentando 52 herramientas o cuántas estoy presentando, no, nunca las he contado, pero que ustedes dijeran, voy a dedicar una semana a familiarizarme con cada una de estas herramientas. Yo creo que eso sería fundamental, ¿de acuerdo? Seguimos adelante. El otro aspecto fundamental cuando hablamos de investigación es consecución de fondos. Es decir, mucho de la investigación, los que nos dedicamos a investigación, pues nos miden no nada más en términos de cuánto publicamos, sino también de qué tanto dinero atraemos a la institución educativa. En el caso del TEC de Monterrey, incluso hasta tenemos premios económicos por el número de publicaciones y se lleva un ranking de qué tanto los profesores están atrayendo recursos. Hay personas que pueden atraer 50,000 pesos mexicanos, aclaro, 50,000 pesos mexicanos o 500,000 pesos o 5 millones de pesos mexicanos. No sé cuánto sería esto, habría que trabajarlo en dólares, pero vamos, distintos montos. Y es importante saber, por ejemplo, dónde se construyen esos montos. Hay una herramienta, no sé si la conocen ustedes, que se llama Pivot, que precisamente va recuperando una serie de convocatorias a nivel mundial, es decir, de distintas partes del mundo, y en donde vienen las especificaciones de decir, aquí está, pueden entrar instituciones de estos países, en estas se requiere que entren instituciones en combinación con estos países, por ejemplo, de Latinoamérica, en combinación con países europeos. En fin, surge una serie de iniciativas de convocatorias que nos permiten atraer fondos si es que tenemos las relaciones adecuadas para hacerlo. Y eso es parte también fundamental de la internacionalización. Muchas veces tratamos de ver cuáles son los fondos que ofrecen nuestras entidades de gobierno. Por ejemplo, en México, pues se trabaja mucho las convocatorias del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ustedes creo que tenían antes, ahorita me lo corrobora Carolina, pero antes tenían Colciencias, creo que ahora ya es un ministerio, si no mal estoy, pero el CONACYT equivale a lo que antes era el Colciencias, y muchas veces lo que hacemos es presentar propuestas para estos proyectos, para convocatorias a estos proyectos. Pero eso es parte también de saber investigar, saber que existen herramientas como Pivot, o saber cómo entrar a esas plataformas que nos ofrecen, en nuestro caso de México, el CONACYT. Me imagino que Colciencias debe tener algo similar para poder aplicar o presentar una propuesta y ver si uno puede recuperar fondos. Obviamente, para el tema de colección de datos hay mucho que hablar. Colección de datos es que yo tengo que recolectar cierto tipo de información a través de entrevistas, a través de estructuradas, no estructuradas, de distintas cosas. Hace algunos años, estamos hablando de 15, 20 años, en donde no existía el SurveyMonkey o ese tipo de herramientas, teníamos que pedirle a un programador que utilizara un CGI, un Common Gateway Interface, y en donde precisamente diseñaban un programita, algo similar a lo que hace Google Forms, para poder recopilar la información de personas dispersas geográficamente. Imagínense que esto lo podríamos llevar a nivel internacional. Y volvemos a lo mismo, la investigación vista desde una perspectiva internacional nos permitiría recuperar información de distintas partes del mundo, de distintas regiones, para un propósito determinado. Y eso lo podemos hacer pues desde la comodidad de nuestra casa, al sentarnos frente a la computadora. Y desde luego, esto que era pues formidable hace 15, 20 años, un CGI, actualmente con herramientas como Google Forms, podemos ya ir recolectando esa información. Otra herramienta que es de paga, hay una versión gratuita, pero de prueba, pero vamos, es una herramienta formidable que es SurveyMonkey, y por el estilo podríamos hablar de muchas otras. Este es un ejemplo de una impresión de pantalla de SurveyMonkey, de encuestas que nosotros aplicábamos, por ejemplo, para MOOCs. Fíjense ahí los datos, ¿verdad? Teníamos 29,907 respuestas, 7,000 respuestas en estas encuestas. Es un proyecto muy bonito que hicimos en el TEC de Monterrey para
con Massive Open Online Courses, y recopilamos información de distintas partes del mundo. Teníamos de más de 30 países distintos tomando ciertos MOOCs sobre el tema de energía, de manejo de energía. Entonces, hay mucho software, basta que ustedes busquen cierta información en encuesta, en QuestBase, en Qualtrics, en fin, todas las que aparecen ahí. Hay algunas que son como para encuesta, pero hay otras que, por ejemplo, esta que aparece aquí, que se llama Socratic, que esa lo que permite es aplicar test, aplicar exámenes a distancia. Y hay una versión para estudiante, una visión para el maestro, pero a través de esto, también QuestBase, Qualtrics, si no mal recuerdo, también permiten evaluar información o recopilar información para fines de exámenes, no nada más simplemente para fines de encuestas. Entonces, en ese sentido, el hecho de colectar información de distintas partes del mundo, pues nos abre las puertas para tener una visión internacional de la investigación. Y aun y cuando no tengamos que hacerlo a nivel mundial, si lo queremos hacer a nivel nacional, pues muchas de estas herramientas tendríamos que conocerlas muy bien, cómo funcionan, cómo se programa SurveyMonkey, qué tengo que hacer, cuál es la mejor forma de presentar cierta información, cómo pongo una carta de consentimiento y cómo envío esa liga para una encuesta a ciertos destinatarios. Mucha de esa información es fundamental, es fundamental que la conozcamos y es parte de la tarea que les dejaría para que ustedes la vayan realizando a lo largo de todo un año, que se familiaricen con muchas de estas herramientas. ¿Sí? Aquí hago otra pausa y vuelvo a rebotar. Veo varios mensajes, creo, en el chat. ¿Cómo vamos, Carolina? Así es. Bueno, tenemos un comentario de Armando Solano que te solicita enviarnos una bibliografía acerca del tema de bases de datos para consulta, considerando que hay unas gratuitas y otras son pagas. Entonces, sí. Si pudieses compartir esa información, también pide tu información. Tiene más adelante una página web que les voy a recomendar. Más que bibliografía específica, viene una página web que permite comparar distintos tipos de software. Entonces, ustedes pueden identificar para qué quieren el software y pueden efectuar un comparativo de cada uno de ellos para ver qué herramientas tiene cierta herramienta, ¿verdad? Cierto software, qué funciones tiene, si es gratuita, si no es gratuita, en fin, varios aspectos. Más adelante respondo a esta pregunta. Está dentro de las últimas presentaciones de esta presentación de precio. Perfecto. Tenemos un comentario de Wilson Alejandro Largo que nos habla de la importancia de consolidar las redes de trabajo para fortalecer los procesos investigativos y lo conecto con la pregunta de Catalina Franco que nos pregunta qué canales o medios recomienda para identificar investigadores de otras instituciones y o para establecer contactos para temas de investigación o trabajo conjunto. El poder establecer estos contactos es una de las limitaciones para desarrollar el trabajo colaborativo. Sí. Debe de haber, tal vez le puedan encontrar en Facebook o en alguno de estos lugares, pero busquen Find Your Peer, es decir, encuentra a tu par. Find Your Peer es una iniciativa de un alumno mío del doctorado de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Y justamente él crea esta red, ya esta red tiene pues cerca de más de 100 personas, en donde están agrupados por temas específicos. Entonces hay temas que son muy populares, que pueden tener 10, 15 personas. Hay otros temas que tal vez tengan solo 3, 4 personas, pero Find Your Peer, está el término en inglés, tal vez no sé si aparezca como encuentra a tu par, es una forma justamente de socializar y de encontrar pares académicos que están relacionados con un tema que a nosotros nos interesa. Hace algunas semanas, unas 3 semanas, le di a esta red una conferencia sobre el uso del manual, de la 7ª edición del manual de la American Psychological Association. Es una edición que acaba de salir en este año 2020 y justamente les decía los cambios que están viniendo en torno al manual APA para fines de publicación, de artículos y demás. Entonces fue muy interesante el participar en esta red. Obviamente mi alumno me invitó porque pues me conoce como profesor y di la plática, pero yo creo que esa es una buena iniciativa, pero desde luego pueden recurrir a ustedes y más adelante voy a mencionar a otras redes
como lo es academia.edu o ResearchGate, que son formas de socializar, pero también de hacer una especie de marketing académico, pero también de formar redes. Entonces, también se los recomiendo un poquito más adelante. ¿Hay más preguntas, Carolina? Perfecto. ¿O comentarios? No, hasta ahora no más. Bueno, perfecto. Seguimos entonces adelante. Ya colecté los datos. ¿Qué es lo que las TICs nos aportan para el análisis de datos? Hay una cantidad impresionante de recursos, de herramientas que podríamos usar para analizar los datos. Si los datos que voy a analizar son de carácter cualitativo, obviamente existen herramientas como Atlas TI, no sé si la conocen, es fantástica. En Vivo, otra herramienta importante, Ethnograph para estudios etnográficos. Aquí tenemos, MaxQDA también es muy importante para analizar datos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se van generando unidades hermenéuticas, cómo a veces tenemos videos, a veces tenemos documentos en PDF, y cómo vamos generando las unidades hermenéuticas para que, como dicen los fenomenólogos, pues la información vaya emergiendo de manera natural, no a través de categorías predefinidas, sino que precisamente de la información cualitativa que va surgiendo, podamos ir viendo esa relación que nos maneja estas herramientas. Muchas veces cuando mis alumnos de maestría solían hacer tesis de carácter cualitativo, pues era una serie de inserciones copy-paste de entrevistas, de transcripciones de entrevistas, y rara vez existía un análisis así de profundo. Entonces la tesis era una colección interminable de citas de las entrevistas que estaban dando al alumno sobre un tema determinado. Pero el análisis cualitativo ha avanzado mucho, hay muchos recursos que nos permiten efectuar ese tipo de análisis más finos, más cuidados, y justamente las TICs nos permitirían ayudar mucho en ese sentido. Para la parte de datos cuantitativos, no se diga, desde luego, simplemente el utilizar Excel. Cuando doy el primer curso de métodos cuantitativos para la investigación educativa, les digo, si no saben usar Excel, despídanse de muchas otras cosas, como que Excel nos da suficientes herramientas para trabajar cuantitativamente, lo más fundamental, incluso hasta pruebas de hipótesis. Entonces, más allá de usar Excel para presentar bonito una tabla, lo podemos usar como una herramienta muy fuerte para efectuar ciertos tipos de análisis estadísticos. No se diga, desde luego, Minitab, que es una herramienta muy amigable, muy sencilla. En realidad, para muchos, como que con que dominen bien las herramientas de Minitab es más que suficiente. Si ya tienen un nivel de sofisticación mayor, SPSS pues es la herramienta líder en términos de carácter estadístico. Aquí tenemos una hoja esta es de SPSS, y es la manera en que podemos ir colectando o poniendo la información para efectuar ciertos tipos de análisis que pueden ser de carácter paramétrico, de carácter no paramétrico, de estadística descriptiva, de estadística diferencial, en fin, una serie de aspectos. Y desde luego hay otro tipo de software. Tableau es uno que está muy popular, se usa mucho también en la industria, en las empresas, para presentar información de una manera más adecuada. Hay otras herramientas que son de carácter gratuito. El PSPP es una herramienta como el SPSS. Este nos permite también de manera gratuita acceder y generar una gran cantidad de información, Stata o StatGraphics. Hay muchas herramientas que podríamos comparar, que podríamos ver en qué consisten, qué ventajas, qué desventajas tienen, para poderla usar en nuestras propias investigaciones o para recomendarla a los estudiantes. Y hay otro tipo de herramientas, no se conozcan, Jeffy, que básicamente nos permite establecer ciertos tipos de relaciones como redes, y que podríamos hablar mucho al respecto. Les podría mostrar ejemplos concretos de investigaciones en donde vemos esas nubes de palabras y de vínculos que van más allá de lo cuantitativo y de lo cualitativo, de cómo se van agrupando ciertas respuestas en clústeres, y que nos permiten clasificarlos de diferente forma. En fin, hay una gran cantidad de herramientas de TICs para el análisis de datos. Y lo mismo, tendríamos que dedicar un buen rato, una semana, que digan, me voy a concentrar en Jeffy, me voy a concentrar en Tableau, voy a dominar Excel para fines estadísticos, voy a meterme con Atlas TI, la voy a conocer al derecho y al revés. Esa es una tarea para decir, cada semana, si pudiéramos dedicarla a una de estas herramientas, nos volveríamos expertos precisamente en temas de investigación educativa,
y podríamos aplicar esto para nuestras propias investigaciones, así como para enseñarle a nuestros alumnos a que hagan este trabajo. Para presentación de resultados, estaríamos hablando también de competencias que se tienen que desarrollar. Yo les decía hace un momento, muchos de los estudiantes de maestría que tengo no saben siquiera cómo usar Word adecuadamente, no saben cómo poner una paginación en las primeras páginas, por ejemplo, con números romanos y a partir del capítulo 1 con números arábigos, o no saben cómo utilizar el revisor de ortografía o el track changes, el que va viendo ciertas correcciones, no saben cómo trabajarlo adecuadamente. Entonces todo el mundo lo usa y es curioso que muchos usan el Word, aunque no conocieron aquellas viejas máquinas de escribir, Smith Corona, Olivetti y esas, utilizan el Word como si fuera una máquina de escribir de antes. Y ese es el nivel de competencias que muchas veces tienen los estudiantes que no conocen la herramienta al derecho y al revés. PowerPoint no se diga, es una herramienta fundamental. Cuando hablamos de presentar los resultados, por ejemplo, en un congreso, en una conferencia, PowerPoint es fundamental. Yo en este momento estoy usando Prezi. Prezi nos da pues cierta dinamismo en las presentaciones, ciertas formas de ver las cosas. Aquí tenemos también a nivel de presentación, yo les recomiendo que se metan a la página de APA Style para que se vayan familiarizando con la 7ª edición del manual de la APA. Es fundamental que ya lo empecemos a trabajar porque ya muchas revistas van a empezar a pedir, si no es que ya lo están pidiendo, que las referencias, y no solo, vamos, el APA no es nada más para escribir referencias, pero para escribir referencias, cuál es la nueva normativa, cómo se está trabajando, es importante familiarizarlos con ello. Pero el manual de la APA pues sirve para muchas cosas más. Habla, por ejemplo, sobre cómo manejar lenguaje inclusivo, no nada más en términos de género, sino en términos de diferencias de edades, en términos de estatus socioeconómico, en términos de grupos raciales, en términos de grupos étnicos. Tiene un capítulo que habla sobre estándares para presentar escritos de carácter cuantitativo, cualitativo y mixto. En fin, hay muchas modificaciones respecto a la 6ª edición que data de hace justamente 10 años. Pasaron 10 años para que saliera esta 7ª edición. ¿Sí? Pongo una frase de George Bernard Shaw: el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Yo ahorita tengo la ilusión de que ustedes me están comprendiendo, que estoy comunicando unas ideas, pero muchas veces hay una distancia entre lo que uno como emisor puede plantear y lo que el receptor está realmente pues grabando, registrando. Otro punto y aparte, es detección de plagio. Ahí vemos a dos gemelos, y es que muchas veces las herramientas precisamente, como puede ser SafeAssign, que es una herramienta que va muy vinculada con Blackboard, la plataforma tecnológica, el LMS, o bien, por ejemplo, Turnitin, que son herramientas clave, lo que nos permiten justamente es identificar si hay plagio. Esto aplica mucho para nuestros alumnos, pero también las revistas, muchas veces cuando nosotros enviamos un documento un artículo a una revista, lo pasan por estas herramientas para ver si uno no está cometiendo plagio como investigador. Entonces la revista empieza a decir cuántas frases son similares, si se citaron adecuadamente no hay problema, es correcto, pero si estoy apropiándome de cierta frase, de cierta definición, sin poner la cita correcta, a esto le llamamos plagio. Aquí termino con una frase de Newton, que Newton inventa cálculo, pero se le olvida o no quiere decírselo a nadie porque era muy tímido. Sin embargo, Leibniz inventa el cálculo independientemente y entonces lo acusa de plagio. Esa era una guerra, pues los que sepan de cálculo diferencial integral entre Newton y Leibniz, de que unos acusaban a otros de plagio, y en realidad pues cada uno de ellos inventa el cálculo desde distintas perspectivas. Entonces hay que ver precisamente cómo se trabaja esto y qué tanto las TICs aportan en torno a plagio académico. Hasta aquí, hacemos otra pausa. ¿Cómo vamos, Caro? Sí, tenemos entonces una solicitud de Verónica Muñoz para acceder al link de la plataforma de tu estudiante de Find My Peer. Si nos la puedes compartir al finalizar la sesión. Y tenemos un comentario también de Wilson Alejandro Largo sobre el manejo de Turnitin. Pues a veces cuando se carga el archivo y se vuelve a hacer una revisión, genera un plagio del 100% cuando ya la revista
a la que vas a publicar lo va a revisar. Entonces nos hace esa anotación. Yo creo que eso tiene que ver con la configuración. Yo usaba sobre todo SafeAssign. Y SafeAssign tenía una forma de que si yo detectaba, corría la herramienta para que detectara plagio, lo podía hacer sin que quedara registro previo de esa búsqueda. Y de esa manera no se generaba este problema, que es muy cierto. Pero yo creo que eso tiene que ver más que nada con la herramienta, con la forma de configurar la herramienta para que esa búsqueda de posibles plagios no quede registrada en ningún lado y puedas ir revisando el documento varias veces. Creo que en ese sentido no habría problema, ¿sí? Pero vamos, yo no me he metido tanto a Turnitin, el SafeAssign sí lo llegué a conocer bien y sí tenía esta forma de configurar para evitar precisamente, bien sea que quedara como en un archivo para que futuros profesores, por ejemplo, si yo doy una materia ahora y registro todos los trabajos de mis alumnos en este semestre, el próximo semestre, si hay otro profesor que está dando la materia, puede revisar si los alumnos que tiene el próximo año se lo copiaron a algunos de los alumnos de este año. Entonces, para eso es para lo que sirve también SafeAssign Turnitin, si es que se queda registrado en una base de datos de estas herramientas. Pero si se configura adecuadamente, creo que se puede hacer una búsqueda sin que exista o si quede un registro previo. ¿De acuerdo? Y la primera parte de Find Your Peer, recuérdame al final, Carolina, por favor, y lo buscamos en Google, ¿sí? Para ver dónde está. Perfecto. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Ya no hay más comentarios, Carol? No, con ese terminamos. Perfecto. Bueno, publicación es importante, medios de difusión del conocimiento. Ya publiqué, ya logré que me aceptaran un artículo, ya salió publicado en una revista de buen nivel de Scopus, una Q1, una Q2, son los cuartiles con los que se manejan, pero un aspecto bien importante es la difusión del conocimiento. Yo les comentaba que en el TEC de Monterrey se tienen formulitas incluso para que, además de nuestro sueldo normal, nos pagaban por artículos publicados, pero fíjense, esto es bien importante, había estímulos en términos de citación. Si nos citaban más veces, en términos del número de veces que nos citaran, también nos pagaban cierto dinero. Esto solamente se podía hacer a través de bases de datos como Web of Science o Scopus, que Scopus va teniendo un manejo muy cuidadoso de citación. Y eso era importante porque tanto las publicaciones como las citaciones, que es el factor de impacto, determinan en buena medida qué se hace de investigación en una institución y eso ayuda para mejorar en los rankings que tiene la institución a nivel internacional. Por eso es tan importante el difundir el conocimiento, el poder decir dónde voy a publicar y entender que hay una serie de números específicos que hay que saber para qué sirven. El DOI, por ejemplo, Digital Object Identifier, que se usa para artículos. Para personas, todo investigador tendría que tener su ORCID, un ID para publicación. Hay para fundaciones también hay ciertos números, para instituciones educativas o para datos. Y en todo esto tendríamos que saber cómo se manejan esas bases de datos, el concepto de factor de impacto. Como que tendríamos que saber muchas de estas cosas para saber dónde publicar. Muchas veces se dice, bueno, yo quiero publicar mi propio libro, pero ninguna editorial me lo quiere publicar porque pues, no es comercial. Bueno, yo lo puedo poner en una de las plataformas, este es iBooks Author de Apple, y yo lo puedo publicar y queda disponible a través de iBooks. Puedo decir que se cobre o puedo decir que este libro es de carácter gratuito y darlo a conocer. Pero es una forma de publicar pues un libro, un escrito propio, porque muchas veces las editoriales, y sobre todo en Latinoamérica, son editoriales que lo que les interesa es el aspecto económico y si no garantizan cierto número de venta entre los alumnos en un libro comercial, pues no les interesa publicar. Pero vamos, nosotros podemos hacerlo, podemos difundirlo de esta manera. Tenemos que familiarizarnos bien con el Open Journal System, OJS, que nos permite tener acceso abierto. Muchas de estas revistas tienen el licenciamiento Creative Commons, que nos permite precisamente usar mucha de esta información y se accede a ella sin registro previo, sin pago alguno de por medio. También toda la industria de carácter editorial ha sido todo un negocio. Muchas de las revistas de Scopus, de Web of Science, estas grandes editoriales,
pues cobran, bien sea al autor si quiere dejar su artículo abierto para todo el mundo, o cobran a los que van buscando un artículo en particular, y los precios no son nada baratos. Entonces, este movimiento que hay actualmente del Open Journal System es fundamental y tendríamos que conocerlo muy bien. Podemos publicar o difundir nuestros conocimientos a través de portales. Y en alguna ocasión elaboré este portal, Evaluar para Mejorar. Fue un proyecto que hicimos financiado por el CONACYT, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en uno de los estados o de los, no sé cómo le llaman, departamentos, le llaman en Colombia, a los estados de la República, de aquí de México. Y a través de esa página web que estaba montada dentro del sistema de páginas web del Tecnológico Monterrey, difundíamos mucha de esta información, de estos resultados, ¿sí? Y desde luego, otra forma de difundir los resultados es a través de repositorios institucionales. En México tenemos un repositorio nacional. En el TEC de Monterrey hay un RITEC en donde se pueden subir tesis. Por ejemplo, todas las tesis de nuestros alumnos ya no se mandan en papel a una biblioteca física. Es decir, se suben a estos repositorios institucionales, así como se suben también los artículos previos a las copias, no recuerdo ahorita el término, pero vamos, distintos tipos de documentos, instrumentos y demás. A través de repositorios institucionales podemos ir subiendo esa información y dándola a conocer. Es fundamental tener una identidad digital del investigador. También de eso podríamos dar todo un taller nada más para hablar de este tema, de cómo generar, por ejemplo, un perfil de Google Scholar. Si uno no aparece en la red, uno no existe. Y de alguna forma todo investigador tendría que tener ahí básicamente pues, una impresión de pantalla de mi perfil de Google Scholar, y para ver precisamente cuáles son los factores de impacto, cuáles son los artículos o los libros que más vistas tienen, que más se han revisado. Y el otro, desde luego, es el ORCID. El ORCID es fundamental para poder tener parte de esa identidad digital. Por otro lado, esto que hablaba hace un momento de marketing académico, el hecho de tener un perfil en LinkedIn, en academia.edu o en ResearchGate, nos permite tener, es decir, que nuestros lectores tengan acceso a los artículos que vamos publicando, si es que no estamos violando derechos de autor, desde luego. Y al mismo tiempo, cuando preguntaban precisamente de cómo generar una red social de carácter académico, ahí tienen también otra forma diferente a Find Your Peer, pero ustedes pueden configurar academia.edu o ResearchGate para que en un momento dado digan todos los artículos que van saliendo sobre este tema, quiero que me mandes una señal, que me mandes un correo electrónico para ver qué cosas se van publicando y se van dando, socializando dentro de estas herramientas. Entonces es fundamental. Uno como investigador, desde luego, es muy pesado que cada vez que uno publica un artículo, lo tengo que subir a LinkedIn, lo tengo que subir a Academia, lo tengo que subir a ResearchGate, lo tengo que subir al sistema de la institución educativa donde trabajo, lo tengo que subir al sistema del CONACYT porque soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces uno tiene que subir en 5 o 6 lugares distintos el mismo artículo, porque esa es la forma de socializarlo. Si me lo quedo para mí, jamás lo van a citar porque jamás van a saber que yo lo escribí. Entonces, es importante hacer este marketing académico. Tal vez no se oiga muy bonita la palabra, pero es una forma precisamente de estar presente, de ser conocido, de que podamos difundir mucho del trabajo que vamos realizando. ¿Sí? A nivel de formación de investigadores, también hay mucho que decir en todo esto. Hay una serie de ebooks que podrían ustedes utilizar para formar investigadores. Este es un ebook de Fundamentos de Investigación Educativa que escribí yo junto con el profesor, el doctor Manuel Flores Farah. Y esta es una iniciativa que surgió en el TEC de Monterrey. Se creó hace ya algunos años, hace como 8 o 9 años, la editorial digital del TEC de Monterrey. Y nada más publicaba ebooks, jamás publicaba esto en papel. Y vamos, estos ebooks después se van comercializando y de hecho hay formas de comercializarlo a través de iBooks, a través de Kindle, de Amazon, y por el estilo de este libro hay muchos otros libros precisamente que van orientados hacia formar investigadores. Puedo formar investigadores también a través de MOOCs. Los MOOCs nos permiten tener acceso a una gran cantidad de cursos de mucha calidad. Coursera, que es una página que están viendo ustedes allí,
Es una opción, pero pueden buscar en edX, en Udacity, en fin, en distintas plataformas precisamente para los MOOCs. Si quieren simplemente estudiar, son gratuitos. Si quieren tener una certificación, ya les cuesta, pero el costo es relativamente módico. Entonces, es una buena forma para formar investigadores. Hay una cosa que se denomina recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos también tienen licenciamiento Creative Commons, son gratuitos. Yo pongo aquí un ejemplo que yo usaba para mis alumnos de métodos cuantitativos para la investigación educativa. Es un curso sobre razonamiento estadístico que hizo el Open Learning Initiative de Carnegie Mellon University. Es un recurso educativo abierto de mucha calidad, muy bien pensado. Yo participé como evaluador de un primer diseño, de una primera versión de este recurso educativo. Y en fin, ustedes pueden buscar mucha de esta información de recursos educativos en distintos lados. O pueden recurrir a portales. Este es un portal que se llama Centro de Recursos para la Escritura Académica que desarrolló el TEC de Monterrey. Lo buscan así como Crea Centro de Recursos para la Escritura Académica, y básicamente es un portal que va diciendo y va apoyando a los estudiantes sobre cómo redactar, cómo escribir desde una perspectiva académica, de una perspectiva de investigación. Entonces lo recomiendo, y por el estilo hay distintos tipos de portales. Simplemente les estoy poniendo ejemplos de distintos recursos para fines de formar investigadores, ¿sí? Hago una pausa aquí y ya cerramos. Carolina, ¿cómo vamos con las preguntas? Bueno, Ricardo, por ahora no tenemos más preguntas, además de que todos nuestros participantes quieren acceder a la presentación por estos valiosos recursos que nos has presentado hasta el momento, pero no tenemos más preguntas. Igual Bueno, le perfecto. recordamos a los participantes que el espacio está abierto para que en la próxima pausa y la pausa final podamos recopilar todas sus preguntas. Excelente. Muchas gracias, Carolina. Pues vamos a cerrar precisamente la presentación a manera de conclusión. Esta presentación apenas es una agenda de temas por abordar para una formación de investigadores sobre el uso de TIC para la investigación educativa. Cuando digo una agenda de temas, es lo que decía un poquito en broma y un poquito en serio. Es decir, cada uno de estos recursos valdría la pena decir, me voy a dedicar, si quiero ser un buen investigador educativo o un buen profesor de temas de metodología de la investigación, yo requiero saber estas TICs cómo funcionan, ponerlas a prueba, trabajarlas, usarlas y dedicar una semana de autoaprendizaje con cada una de estas herramientas. Y a lo largo de un año, si, repito, no las conté, pero si son 50, 52 herramientas que puedan ustedes en un momento dado familiarizarse con cada una de ellas. Alguien preguntaba precisamente que de dónde podríamos encontrar referencias para ver estas características de este software. Hay un sitio que se llama Capterra, se lo recomiendo, es para contrastar y evaluar software, y entonces uno puede decir, quiero, por ejemplo, contrastar software sobre herramientas para colección de datos. Y entonces uno puede ver distintos tipos de herramientas y dice, estas tienen estas subherramientas o estas utilidades, y estas no las tienen, la versión de paga sí las tiene, la versión que no es de paga no las tiene, esto es lo que cuestan. En fin, es una herramienta que les recomiendo mucho, está en línea, es gratuita y que permite contrastar y evaluar software cuando están viendo cuál es el que más les conviene, por ejemplo, para sus propios cursos o para su uso como investigadores. Entonces, esa es la bibliografía que les recomendaría para este caso. Y simplemente dos pantallas más de cierre. La capacitación en TIC para desarrollar las capacidades de investigación de los investigadores creo que es fundamental. Es decir, cada uno de nosotros como investigadores tendríamos que capacitarnos en estas TICs. Tendríamos que sistemáticamente irlas estudiando. Y por lo que decía precisamente Carolina en una de sus primeras intervenciones, creo que hay necesidad de un desarrollo sistemático de competencias para el uso de TICs en futuros investigadores educativos. ¿Qué quiero decir con ello? Fundamentalmente que necesitamos que en el currículum, en los planes de estudio, no simplemente dejemos las TICs y pensemos que nuestros alumnos, por ser millennials, por ser centennials, por ser nativos digitales, automáticamente ya saben usar estas TICs. Tenemos que desarrollar esas competencias. Las competencias se pueden enseñar para que se puedan desarrollar y requieren tiempo.
Es decir, no pasa uno de principiante a experto de la noche a la mañana. Si no se desarrollan sistemáticamente, cuesta trabajo precisamente llegar a ser experto en el uso de una herramienta. Simplemente piensen en Excel. Es decir, todo lo que implica el desarrollo de una herramienta de este tipo. En ese sentido, pues es fundamental que ustedes puedan trabajar con todas estas herramientas. Y pues básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Déjenme de una vez aquí, para los que me lo están pidiendo, déjenme quitarme los lentes. A ver, desconecto un momentito el video para poderme acercar más, porque sí, con lentes no veo. Bueno, una pausa y ahorita Ricardo, vemos esto. Sí. por aquí tenemos otra pregunta mientras cambiamos de pantalla. Verónica Muñoz pregunta que usted mencionó PowerPoint y Prezi para las presentaciones, pero ¿qué otra herramienta podría recomendar para hacer presentaciones en línea e interactivas? Así como Mentimeter es una opción, si hay alguna otra recomendación que nos permita incorporar al público y su opinión de manera virtual en la presentación. Claro. A ver, déjenme nada más, antes de que se me pierda esta información, a ver si la puedo pegar aquí. Ahí está. Entonces, a ver, ustedes si están conectados, si pueden pasar el link lo estoy poniendo en el grupo de chat, a ver si pueden abrir la presentación y no tienen ningún problema. Si lo pueden verificar. Sí, es una buena observación la que... Déjenme salirme de aquí. Y bueno, ahí lo dejo. Es una buena observación. Hay muchas presentaciones, pero esto sale fuera de lo que sería justamente el tema de tecnologías, tecnologías para la investigación educativa. Herramientas como Menti, como Kahoot, son herramientas muy, muy importantes precisamente para hacer esto interactivo. Entonces, a través de Menti uno puede el presentar una pregunta y dar opciones de respuesta para que con su celular las personas puedan estar respondiendo, y eso lo vuelve más interactivo. Pero eso nos llevaría justamente a TICs que van vinculados con el uso de estas TICs para fines de enseñanza y de aprendizaje. Por eso no las comento aquí. Pero sí, Menti es una de ellas, de las más conocidas, Kahoot, y hay otras, ¿verdad?, que se podrían mencionar. ¿Sí? A ver, ¿qué más preguntas hay, Carlos? Gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta de Carlos Fernando Valencia, que nos consulta. Cuando uno consulta Google Scholar, puede acceder al número de trabajos que se han publicado y el número de citas que los usuarios han hecho. Sí. ¿Por qué estos datos no se enlazan con las publicaciones hechas en otros buscadores como academia.edu o LinkedIn? Son herramientas o son... cuidado con esto, porque en academia.edu o en ResearchGate, uno es el que está subiendo la información, mientras que lo que pasa en Google Scholar va referenciando y diciendo lo que otros van publicando. Es decir, por ejemplo, si ustedes en este congreso suben esta presentación, yo no la estoy subiendo, esta grabación, y de pronto empieza a aparecer en Google Scholar que está siendo visto muchas veces este video. Entonces, de alguna forma, Google Scholar va recopilando qué tanto ciertas información, ciertos videos, pues se van difundiendo en la red, pero sin que yo tenga el control, como sucede con academia.edu o ResearchGate, en donde yo subo la información, ¿sí? Déjenme... a ver, iba a hacer varias cosas aquí. Aquí nos metemos a Google Scholar. Y aquí puedo buscar, por ejemplo, a Jaime Ricardo Valenzuela González. Y aquí me parece que tengo un perfil propiamente de Google Scholar. Entonces yo puedo ver aquí el perfil que tengo, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Y entonces se ven aquí, por ejemplo, las citas, distintos tipos de índices, índice H, índice I10, cuántas veces se ha citado, por ejemplo, el libro de Fundamentos de Investigación Educativa que les mencionaba, 618. Tengo un libro sobre evaluación de instituciones educativas, 383.
pero muchas de estas cosas hay muchas referencias que yo no he subido propiamente. Yo básicamente lo que hago en Google Scholar es limpiar, porque si hay un homónimo que de pronto empieza a publicar sobre temas de agronomía, lo tengo que limpiar porque no es algo que yo haya, por ejemplo, este de aquí, comunicación global, comunicadores globales para hoy y mañana, este lo tendría que borrar. Yo no he escrito nada en esta institución educativa y entonces se mete esta información y tengo que estarla limpiando frecuentemente para que no se inflen mis datos de índice H, que son los índices de impacto y demás. Entonces, ese es el control que yo tengo sobre Google Scholar. Ir limpiando y simplemente ver si reconozco información que yo he subido, entonces la dejo. Y si no, simplemente lo que digo es, tengo que quitar esta información porque esta información no me corresponde. Entonces, esa es la manera de trabajar con Google Scholar. Academia.edu, pues es otra cosa diferente, o ResearchGate. En esta uno va subiendo la información. Uno puede ver los lectores que tiene. Esos lectores son los que nos van siguiendo en algún momento dado. Aquí se van viendo distintos tipos de artículos, se pueden descargar. Entonces, si de pronto yo publico, déjenme ver dónde está mi perfil. Mi profile. Entonces aquí vienen distintos tipos, por ejemplo, uso de tecnologías de la información y la comunicación como competencia transversal en la formación inicial de docentes, y yo puedo descargar el artículo de texto completo, y aquí lo tengo, el artículo que se publicó en esta revista Educare, que es costarricense, y aquí están todos los artículos que yo voy subiendo, pero yo soy el responsable de ir subiendo toda esta información dentro de academia.edu. Entonces, que publiqué aquí algo sobre un inventario para medir estilos de aprendizaje. Este está en inglés. Y entonces aquí viene la publicación y se puede descargar. En ocasiones, si no tengo yo los derechos de autor, simplemente lo que hago es poner la portada. Por ejemplo, cuando se trata de libros, ahí la editorial es la que tiene el derecho de autor. Entonces aquí este libro de innovación educativa, investigación, formación, vinculación y visibilidad, o este de competencias transversales para una sociedad basada en conocimiento, lo único que yo hago es explicar para conocer la portada, y es lo único que puedo compartir porque no puedo compartir el libro, y pongo una notita que dice que pues sí se tiene que comprar en los editoriales. Entonces aquí hay algunos libros. Y esa es la forma en que trabaja academia.edu o ResearchGate. ¿De acuerdo? Iba a comentarles también, déjenme ver si... No lo encuentro, tendría que buscarla, ¿verdad? No, las tendría que buscar, discúlpenme aquí, no la tengo a la mano, pero sí se las tendría que buscar para ver dónde se tiene, ¿sí? Pero búsquenla por allí, es Antonio Canchola, a ver si él es el que es el moderador de esta red. En LinkedIn, pueden escribirle aquí Antonio Canchola. No, este es consultor en servicios jurídicos, es otro Canchola. De Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey. Es este de aquí. Encontrar tu par, Antonio Canchola.
Entonces, él es José Antonio Canchola. Escríbanle a través de Twitter o de alguna, o de Facebook. Y aquí está el perfil de Antonio Canchola. Y pueden encontrar esta red de Find Your Peer. No sé si venga por ahí en algún lado, pero bueno, ya les di estos datos para que la consigan. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta de Wilson Alejandro Largo y es, para los procesos de índice H, ¿es mejor organizar la información en Google Scholar o en ResearchGate? Porque en ambos aparecen las citas que se han hecho. ¿O Sí. igual es mejor manejar la información en ambos? En ambos, sí. De hecho, por ejemplo, a nosotros en el TEC de Monterrey nos evaluaban solamente con los factores de impacto de SIMAGO, que SIMAGO es, digamos, la forma oficial de ver el impacto de Scopus. Entonces, así como el JCR es el que mide el de Web of Science, SIMAGO mide el factor de impacto de Scopus, y los otros no son tan confiables. Por ejemplo, Google Scholar maneja dos factores de impacto, uno de toda la producción que uno tenga. Obviamente, si uno tiene más canas y más años, pues tiene más producción y el factor de impacto es mayor. Pero para hacerlo comparable con otras personas, bueno, lo que hace Google Scholar es simplemente comparar los últimos 5 años. Entonces, decir qué publicaciones tengo en los últimos 5 años y en función de ello, pues es como se determinan esos factores de impacto. Fíjense que nunca me he metido propiamente a ResearchGate o academia.edu para ver cómo ellos trabajan los factores de impacto, pero vamos, debe de haber allí dentro de la misma red social, red académica, indicadores de cómo se está calculando, ¿sí? Pero eso se supone que eso se calcula automáticamente, uno no tiene que calcularlo. Es decir, uno no lo está calculando propiamente, sino que la misma red social o el mismo Google Scholar pues va dando los números independientemente de uno, ¿sí? Muy bien, tenemos una pregunta adicional de Carlos Fernando Valencia y es, no todo lo que aparece en academia.edu puede ser fiable, debido a que debido a que no es un sitio auditado o aprobado por un comité científico. Claro, es decir, uno puede subir documentos que jamás fueron evaluados por pares. Si yo, por ejemplo, les compartí hace un momento esta información de academia.edu, ustedes pueden ver de qué revista está saliendo y pueden ver que esa revista es reconocida o no es reconocida. Si yo simplemente elaboro un documento en Word, lo pongo en un PDF y lo subo a academia.edu, pues eso hace poner ciertos signos de interrogación respecto a la calidad del documento. Puede ser un documento muy bueno, pero pues al mismo tiempo deja que desear, ¿verdad? Como que tendríamos que saber discriminar entre aquellos artículos que son publicados en revistas versus aquellos que son simplemente publicados por uno mismo y subidos como un PDF, como un documento que jamás pasó por pares académicos. Entonces yo no diría que toda la información de academia o de ResearchGate es información cuestionable. Más bien, lo que tienen que hacer desde luego es ir viendo, si van a seguir a Ricardo Valenzuela, ver qué publicó, en dónde lo publicó, dónde está la revista, y eso es parte fundamental de ese trabajo, ¿sí? Muy bien, Ricardo, Aquí muchas está gracias. academia.edu y entonces cuando se van viendo dependiendo de a quién vayan siguiendo, cuántos followers tienen y demás, ustedes pueden ir viendo, esto se publicó en Educar, esto en Online Learning, incluso hasta pueden ver estas revistas qué factores de impacto tienen. Por ejemplo, Irodol es una revista canadiense de mucho prestigio, está entre las primeras dentro de lo que es aprendizaje distribuido, aprendizaje abierto, es una revista muy famosa. Y Access también muchas de ellas son revistas Q1, Q2, y se debe esto a que repito, como el TEC de Monterrey participa en rankings de QS, nos pedían a nosotros que publicáramos siempre en revistas Scopus, porque el ranking QS toma los datos de Scopus precisamente para ver quién es quién en materia de investigación y de producción. Entonces, esto es lo que les va diciendo las revistas, pues si son revistas que fueron publicadas en algún lado o
o si son revistas o si son simplemente documentos en PDF que uno va subiendo. ¿Sí? Entonces aquí vemos un artículo. EKS es una revista que se publica en la Universidad de Salamanca y está dentro de Scopus, creo que es una Q3, Q4, ¿sí? Universidad de Salamanca. La publica Francisco García Peñal, buen amigo. ¿Sí? ¿Más preguntas, Carmen? No, con esa pregunta terminamos las preguntas de nuestra audiencia, Ricardo, y pues de antemano quiero agradecerte por esta oportunidad. Como bien nos decías, este es un taller de un año, son muchísimas herramientas las que nos presentan para apoyar los procesos de investigación educativa y de investigación en muchos otros contextos. Y que bueno, este fue un abrebocas para conocer las herramientas, pero ahora será nuestra tarea dedicarnos para dominarlas y seleccionar aquellas que sean más apropiadas para nuestros contextos. Nuevamente les agradecemos a nuestros participantes por su conexión y por la activa participación con las preguntas en el chat. Los invitamos nuevamente a visitar los stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Nuevamente, doctor Valenzuela, muchísimas gracias por este espacio. Creo que nos dejaron con muchas tareas y con muchos pendientes para avanzar en nuestros procesos formativos y de investigación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Caro, por estar interactuando y revisando el chat. Eso me hace más simple concentrarme en esta presentación. Gracias a todos los participantes, a todos los que estuvieron muy activos. Ojalá que sí se lleven mucha tarea y muchas ganas de trabajar con esto. Y bueno, pues el mayor de los éxitos en esta sesión del día de hoy, que ya está a punto de terminar, así como creo que el próximo jueves es el cierre de este congreso, si no estoy mal, ¿verdad? Correcto. Tenemos eventos hasta el próximo jueves 27 de agosto y les recomiendo a nuestros participantes que también nos preguntaban en el chat, las grabaciones de todas las presentaciones estarán disponibles al finalizar el evento. Igual tienen a disposición el aplicativo JUA para interactuar tanto con nuestros ponentes como con los demás participantes, así que les agradecemos nuevamente su participación. Muy buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.